Ok, sí, profe, muchas gracias. Y una Listo. última pregunta, qué pena Dale. extenderme, Ujú. relacionada al ejercicio 1 del 3.1. O sea, el primer ejercicio que se propone. Ya, Eh, un segundito, yo lo busco. dale. Aquí lo voy a buscar también. Estamos hablando al final de la sección 3.1, el primer ejercicio, ¿sí? Exacto, sí. Listo. El del Farmer Jones. Farmer Jones, ajá. Entonces, a ver. El Farmer Jones debe determinar cuántos acres de maíz y de trigo va a plantar este año. Un acre de trigo le da 25 bushels. Bushels es simplemente una medida, como decir bultos o libras o kilos. Es una medida de la producción. Creo que estoy tratando de recordar si es una medida de volumen o de peso. O sea, si equivale, por ejemplo, a canastas por volumen o equivale a kilogramos por peso. Pero no importa, es una medida de cantidad. Entonces, un acre de trigo le produce 25 bushels de trigo y requiere 10 horas de mano de obra o 10 horas de trabajo por semana. Un acre de maíz le da 10 bushels de maíz y requiere 4 horas de trabajo por semana. Todo el trigo se puede vender a $4 por bushel y todo el maíz se puede vender a $3 por bushel. Tiene 7 acres de tierra y 40 horas de trabajo por semana disponibles. Las regulaciones del gobierno especifican que se deben producir al menos 30 bushels de maíz durante este año. Y entonces haga que X1 sea el número de acres que va a sembrar con maíz y X2 el número de acres que va a sembrar con trigo. Usando estas variables de decisión, formule un programa lineal cuya solución le diga al granjero Jones cómo maximizar su ingreso total de trigo y maíz. Listo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Vale. Bueno, el problema como que uno, o no, perdón, la pregunta 2 dice que uno le asigne variables, ¿no? Sí, Como el número de acres de maíz y X2 el número de acres de trigo. sí. Haciendo por este método, digamos que hay se indefine una restricción y es que si yo pongo el número X1 pues como el número de acres de maíz y X2 como el número de acres de trigo, tendría en restricciones que X1 más X2, que son número de acres, sería menor o igual a 7 porque pues, nos dicen que hay una restricción de 7 acres, y, Correcto. pero también me estarían diciendo que X1 más X2, esto en horas de mano de obra, sería menor o igual a 40. A ver, espérate. Dice que un acre de trigo requiere 10 horas de trabajo por semana. Correcto. Entonces no es X1. Un acre de trigo. Ajá. Serían 10x2. Ajá. Eso es. Sí, porque en este caso nos dicen que X2 son los acres de trigo. Entonces, fíjate, cada acre de trigo que yo siembre, que es la variable X2, va a consumir 10 horas de trabajo por semana. Entonces ahí tocaría hacer 10 por la cantidad de acres que voy a tener sembrados con trigo. Espérate, Ah, ahora ok. hagamos una, una, una copia aquí de esto. Espérate. Vamos a compartir pantalla y lo miramos. Lo miramos. Por aquí, por aquí. Listo, por aquí. Me hago aquí. Esto sale muy, muy grande, entonces le voy a bajar el tamaño un poco para que sea más fácil de utilizar. Y lo voy a poner aquí. Bueno, entonces fíjate, un punto aquí interesante que estamos viendo es esto. Un acre
de trigo me produce 25 bushels y demanda 10 horas de trabajo. Y un acre de maíz me da 10 bushels y requiere 4 horas de trabajo. Listo. Entonces, la primera restricción que me dijiste era la de... ¿La de qué? La de acres disponibles, ¿cierto? Sí, que son 7. Acres disponibles. Y entonces decíamos que x1 más x2 menor o igual que 7. Bueno, Profe, pues ahora miremos. Sí, dale. qué pena, yo tengo una duda. Yo en esa restricción, Sí. digamos, la duda que se me presentó puntualmente es al Ujú. dato que me dan respecto a X1, que deben al año producirse, creo que son 30. 30. 30. Sí, señor. Ajá. Ah, Pero bueno, sí, dale. las variables como me las están dando en semanas, No, entonces no, espérate, ¿dónde dice que en semanas? las producciones son por semanas, profe. No, ¿dónde dice? Mira, y verás que no. Creo que solamente la mano de obra es por semana. Ah, es que, ¿qué pasa? Ojo, ustedes no se pueden dejar confundir allí por los textos de los problemas. Miren, Ok. aquí, sí, seguite esta línea roja del trigo, ¿sí o qué? Fíjate que dice, me va a producir 25 bushels de trigo. ¿Cuándo? En una temporada agrícola, ¿ya? Y requiere 10 horas de trabajo por semana. Eso es otra cosa. O sea que hay una restricción, bueno, es una restricción en realidad. Hay una producción que es en toda la temporada agrícola y hay otra restricción que es por semana, ¿ya? Fíjate que en la definición de variables, aquí que subrayé con rosadito, dice X2, número de acres de trigo que se van a sembrar. Ahí no dice por semana. Sí, ¿Ya? tiene razón, Entonces profe. píllate. Sí, Pero sí. no, está bien la pregunta, mira. Entonces lo que tenemos que garantizar es esto, que en toda restricción, las unidades del lado izquierdo sean iguales a las unidades del lado derecho. Entonces, fíjate, por ejemplo, esa primera restricción que tenemos en el lapicero negro aquí arriba. Esto es acres más acres y al otro lado tenemos también acres. ¿Sí lo pillas? En la otra, en la de horas de mano de obra, vamos a tener horas de mano de obra por semana, ¿ya? Entonces tenemos que tener en el lado izquierdo horas de mano de obra por semana y en el lado derecho horas de mano de obra por semana. Eso es. Pero yo entiendo que eso a veces puede ser como causante de confusión. Entonces, esta lógica de aquí es importante mantenerla en mente, ¿ya? Sí, profe, Y en sino que una... qué pena Sí, dale, interrumpir. dale. Tal Dale. vez a la hora de interpretar, digamos, la parte donde dice 7 acres de tierra, 7 hectáreas de tierra Ajá. y 40 horas por semana de labor, son, digamos, como habilitadas, o están, Aquí. sí, entonces ahí es donde de cierta forma se me generó la confusión. Entiendo. Pero sí pillas como te lo estoy explicando, ¿sí o no? Sí, señor. Ah, bueno, súper. Eso es lo importante. Bueno, vení. Entonces, continuemos con lo que íbamos haciendo. Ya hicimos acres. Ahora vamos a hacer la restricción de mano de obra. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por aquí. Entonces, esto no está haciendo líneas rectas. Bueno, por aquí. Chan, chan. Mano de obra. Bueno, de obra. Entonces, miren lo que estábamos hablando hace un ratico sobre la aditividad y los otros supuestos. Resulta que los acres de trigo son X2. Y aquí me dice, un acre de trigo requiere 10 horas de trabajo por semana. Entonces, yo ahí voy a poner que el consumo de horas de mano de obra causadas por el cultivo de las hectáreas cultivadas de trigo es 10x2. Ahora miremos cuánto consume un acre de maíz. Me da 10 unidades de maíz y requiere 4 horas de trabajo por semana. Entonces esto va a ser 4x1. Y yo tengo disponibles 40 horas de trabajo por semana.
Eso es lo que, ese está por aquí, este datico, 40 horas de trabajo por semana. Entonces, esto tiene que ser menor o igual a 40. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de las 40. Bueno, y también me dicen, fíjense, que yo tengo que cumplir con una producción mínima, creo que es de maíz. Producción mínima, no, corn, sí, aquí está. Producción mínima maíz. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que solamente producen maíz los acres cultivados de maíz. Y mire lo que dice, cada acre que yo cultivo de maíz, y eso se llaman X1, entonces esto es cuántos acres cultivo de maíz. Y me dice que cada acre que cultive de maíz me da 10 bushels. Entonces, 10 por cada X1, y eso tiene que ser al menos 30, al menos es mayor o igual. ¿Ya? Entonces ahí me queda esa otra restricción. ¿Listo? Luego simplemente hace falta la función objetivo, y la función objetivo, pues hagámosla. Ah, bueno, pero entonces miremos algo, a ver. Miremos unidades. Esto, ¿qué color es este? Miremos unidades. Esto es horas por semana. Esto también es horas por semana. Y esto de aquí también es horas por semana. Este de aquí, ¿qué es? Esto es producción en bushels. Y esto es un mínimo que me especifican, que también viene dado en bushels. Entonces, ¿qué observación voy a hacer yo aquí? Fíjate, hay una restricción que está toda en horas por semana, hay otra restricción que está toda en bushels, y hay otra restricción arriba que está toda en acres. O sea que las restricciones entre sí no tienen que usar todas la misma unidad, pero sí es indispensable que las unidades del lado izquierdo de la desigualdad o de la igualdad, cuando sea el caso, tienen que ser exactamente el mismo tipo de unidades que hay al otro lado. Eso es como en la física del colegio, pues que el profesor siempre le decía a uno, asegúrese de que sus unidades cuadren. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, entonces miremos la función objetivo. En este caso, como en muchos otros que vemos, pues es maximizar la utilidad total. Y entonces esto será, a ver, maximizar Z igual a utilidad total. Entonces, usando la aditividad que vamos a observar aquí, que esto es la utilidad por haber sembrado y vendido el maíz, más la utilidad por haber sembrado y vendido el trigo. La utilidad de trigo. Listo. Bueno, y vamos a mirar aquí arribita. Entonces me dice, voy a hacer maíz primero, y me dice, cada acre que yo siembre de maíz, pónganle cuidado, esto es acres que yo siembro de maíz, me dice aquí que me da 10 bushels, y cada bushel de maíz se vende a $3. ¿Ya? $3. Bueno, entonces, ojo, vamos a hacer esto. Yo sé que algunos que ya son tienen un poco más de experiencia con esto les va a parecer demasiado detalle, pero yo creo que es importante verlo. Entonces miren las unidades de esto. Esto es dólares por bushels. Este 10 es bushels por acre. Y este X1 es acres. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me da? Bushels se cancela con bushels, acres con acres, y esto me da dólares. ¿Listo? Ese es X1, o sea, ¿cómo era? Maíz. El trigo me da 25 bushels y el trigo se vende a $4. ¿Sí? Entonces, más $4 por 25 bushels por los acres sembrados de trigo. O sea que esto de aquí es la utilidad del maíz. Esta otra es la utilidad del trigo. Aquí voy a poner las palabras utilidad trigo sean en color verde. Y esto es mi
función objetivo de maximizar z. Ups, pero no quiero flechitas. Entonces, a ver, maximizar z igual a. O sea que mi función objetivo es maximizar z igual a 30x1 más 100x2. Uy, ¿así de fuerte es esa diferencia? Parece que sí. A ver, 25 bushels de trigo y se venden a 4. Ahí está 25 por 4. Está 10 bushels de maíz y se vende a $3 por bushel. Sí, está bien. Es así de grande la diferencia de ingresos por cada acre. ¿Listo? Entonces aquí grabemos esto. Hoy es febrero 22. Gracias. Listo, ahí ya nos queda grabadito. Bueno, entonces, ¿sí está bien todo ese asunto? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. Creo que un inconveniente era que como nos hablaban de las horas de mano de obra, Ajá. el cliente de haber mezclado, como no tiene el costo, entonces lo que hice Ya. fue ajustar las horas, pero cuando me di cuenta que estaba el costo, pues realmente no nos servía para nada.